Buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad de Matemáticas. Bienvenidos a esta sesión de clases asincrónica, donde vamos a rescatar algunos aspectos que han estado revisando de manera autónoma cada uno de ustedes. Una de las primeras consignas que tuvieron fue rescatar los principios principales en relación a la estadística, desde los conceptos básicos hasta su relación histórica. Por otra parte, a partir de ahí, de ese vocabulario nuevo que adquirieron, teníamos que transitar hacia cómo se organizan los datos, pudiendo revisar con el material proporcionado el tipo de gráficas en las que nos podemos apoyar para representar la información o los datos recabados. Estas pueden ser gráficas de barras, gráficas circulares, gráfica tallo de hojas, entre otras. Posteriormente, en esta sesión asincrónica, deberíamos de vernos y rescatar estos conceptos. Por cuestiones ajenas a mi persona no pude darle la clase, pero estoy solicitando de manera personal el apoyo con la maestra Rosa Atenea para que el lunes les pueda yo reponer la clase y poder retomar estos temas y entrar al nuevo tema que serían las medidas de tendencia central. Algunos de ustedes ya abordaron la temática de medidas de tendencia central como una parte de la estadística descriptiva. Para ello, pues iniciaremos retomando pues los conceptos de moda, mediana, promedio aritmético, promedio ponderado, el dato, cómo se organizan la información en tablas de frecuencia, qué es una frecuencia relativa, qué es una frecuencia absoluta, entre otros. Para ello, les mostraré una pequeña retroalimentación de la tarea o la consigna que realizaron. En el ejercicio 1.10 viene el apartado de técnicas básicas y nos dice que 50 personas se agrupan en 4 categorías, A, B, C y D, y el número de personas que caen en cada categoría se muestra en la tabla. Aquí vemos la categoría A, B, C y D y la frecuencia 11, 4, 20 y 5, que representa el número de personas de cada categoría. La primera interrogante nos dice, ¿cuál es la unidad experimental? Y aquí yo contesto que son las categorías de la persona. Para ello, pues tendríamos que rescatar qué es una unidad experimental. Y aquí al inicio ustedes retomaron el concepto que ese es el individuo u objeto que se mide en una variable. Aquí, pues, si ustedes pueden ver la categoría que estamos midiendo y la frecuencia de personas que caen en esa categoría. Y aquí lo ponemos, las categorías de la persona y su frecuencia. ¿Cuál es la variable que se mide? ¿Es cualitativa o cuantitativa? Y aquí, pues, respondemos que es una variable cuantitativa, puesto que estamos contando cuántas personas de cada categoría tendremos. Y en el inciso C nos cuestiona que construyamos una gráfica de pastel para describir los datos. Para eso, pues, tendremos que rescatar nuestros conocimientos previos que tenemos sobre la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa,
Y aquí vemos número de personas 11, 14, 10 y 5. Y en total tenemos 50 personas. ¿Qué porcentaje representan estas personas? Pues tendríamos que dividir 11 entre 50 y nos da que en la categoría A tenemos el 22%. ¿Cuánto representaría en la gráfica de pastel esta cantidad de manera para representarlo en grados? Y aquí ponemos que la unidad de medida de un círculo son 360 grados y 360 grados el 1% es 3.6. Tendríamos que multiplicar el 22% por 3.6, arrojándonos una cantidad de 79. Y así sucesivamente con cada uno de los datos. Teniendo al final la representación gráfica que nos solicita. De la categoría A representa el 22%, la categoría B el 28%, la categoría C el 40% y la categoría D el 10%, que en total nos suma el 100% y los 360 grados distribuidos de esa manera. La siguiente pregunta que nos hace dice, construya una gráfica de barras para describir los datos. Y ya ahí ustedes tendrían que construir esa gráfica de barras para poner los datos. ¿Qué tendríamos? Aquí tendríamos pues dos ejes. Volvemos aquí a esta parte y le damos modificar. Estoy utilizando la herramienta dibujos de Google y puedo yo aquí, al modificarla, puedo insertar pues lo que viene siendo dos líneas aquí. Y tenemos el eje de las X, el eje de las Y. Donde ustedes ya determinarían en el eje de las X categoría. Y en el eje de las Y, total de personas. Y ya pues harían ustedes su gráfica de pastel. Y pudieran ustedes pues ahí ver la diferencia entre una u otra representación gráfica. Otra de las interrogantes o solicitudes dice, la forma de la gráfica de barras del inciso D cambia dependiendo del orden de presentación de las 4 categorías. ¿Qué proporción de las personas está en la categoría B, C y D? ¿Y qué porcentaje de las personas no está en la categoría B? Y ahí podemos pues ver cómo se representó de acuerdo a esta tablita que logramos hacer y adelantamos cómo determinar el porcentaje y cómo los grados. Y en este pequeño ejercicio 1.10 de técnicas básicas estamos rescatando parte del material que hemos revisado a la fecha para poder ya entrar a más prácticas la próxima semana. Sí me gustaría que reconsideraran mi petición de reponerles las clases el día lunes. Muchas gracias. Espero que este ejercicio haya sido de gran ayuda y pudieran comprender cada uno de los conceptos que revisamos. Hasta pronto.